Bueno, buenos días. Espero que hayan podido aprovechar estos días. Em, Les envié por ahí una tarea con la finalidad de poder ir cerrando el tema de circunferencia. Y antes de ver sus participaciones o sus respuestas o sus propuestas de cómo lo resolvieron, quiero repasar rápidamente lo que les mencioné. Si a ustedes les dieran una ecuación ordinaria, pues automáticamente les están dando el centro y el radio. Nada más es saberlo leer. Lo que esté dentro de los binomios al cuadrado es h y k, la coordenada del centro a partir de la pareja h, quien acompaña a x, y k, quien acompaña a y en el binomio. Nada más hay que tener cuidado de que la fórmula nos dice x menos h y y menos k. Hay que tener cuidado en el signo para evitar errores de invertir el signo en el valor de h y de k. Primer detalle. Y segundo detalle, que lo que está del otro lado de la igualdad no es el radio solito, es el radio al cuadrado. Por lo tanto, o lo expresan como un número elevado al cuadrado, o se acuerdan de sacarle la raíz para tomar el radio. Pero a final de cuentas, el que les den la ecuación ordinaria sería el caso más simple que les podrían dar, porque ya les estarían dando centro y radio. Entonces nada más sería tomar centro y radio y desarrollar los dos binomios e igualar a cero para llevarlo a su forma general. Entonces, no digo que no podamos hacer algún ejercicio de ese tipo, pero es el más sencillo que puede existir. Segundo caso, que les den la ecuación general. Cada que les den la ecuación general, como ya se comentó, ahí sí está muy mecanizado el procedimiento. El término independiente lo pasan del otro lado de la igualdad y por otro lado forman parejas de la x cuadrada con la x lineal, y cuadrada con y lineal, y con esas dos parejas hacen la preparación para completar trinomios cuadrados perfectos. Y al momento en que completan trinomios cuadrados perfectos, lo que hayan aumentado para completar el trinomio, lo tienen que aumentar del otro lado de la igualdad. Y bueno, una vez que hacen los dos trinomios al cuadrado, simplemente factorizan como binomios al cuadrado y entonces tienen ya el modelo de la ecuación ordinaria. Y nuevamente harían las mismas recomendaciones que les acabo de mencionar. Eviten confusiones en signo y en h y k, y lo que quedó del otro lado de la igualdad, o exprésenlo como un número elevado al cuadrado, o acuérdense que para sacar el radio tendrían que sacar la raíz a lo que quedó del otro lado de la igualdad, es decir, al término independiente o al número con el que está igualada la ecuación. Bueno, eso es cuando ustedes tengan ecuaciones. En cambio, cuando les den elementos, pues obviamente el caso más simple es si me dan directamente el centro y radio, lo sustituyo en ecuación ordinaria, tengo mi primera ecuación, desarrollo las operaciones y llego a mi ecuación general. Ese sería el segundo caso más simple, que les den centro y radio. Pero en la circunferencia puede haber muchas variantes, o bueno, pueden existir diferentes variantes para no dejarle muchas, en donde no les den de manera directa el centro y el radio, sino les proporcionen información para que obtengan el centro y el radio. Puede ser que conozcan uno de los dos elementos y el otro lo tengan que deducir a partir de propiedades del círculo y de la circunferencia. Y para esto hemos hablado de que les podrían hablar de una recta tangente, les podrían hablar
de una cuerda, les podrían hablar de un diámetro, les podrían hablar de un punto que pertenezca a la circunferencia, etcétera, etcétera. Y en ese momento, toda la forma en que me puedan dar disfrazado el centro y el radio, yo me tengo que hacer justamente esa pregunta. ¿Qué de la información que me dan me sirve para obtener centro y radio? ¿En dónde está relacionado el centro? ¿En dónde está relacionado el radio? Y obviamente algo que me resulta muy lógico, pero lo tengo que decir es, centro es una coordenada. Necesito hablar de una coordenada. Y en cambio radio es una distancia. Por lo tanto, son dos valores completamente diferentes. Por un lado necesito hablar de coordenadas y por el otro lado tengo que hablar de distancias. Y existe un tercer caso, bueno, u otro caso, donde es que les den tres coordenadas que pertenezcan a la circunferencia. Y en ese momento, cuando ustedes tengan tres coordenadas que pertenezcan a la circunferencia, se pueden sustituir en la ecuación ordinaria o se pueden sustituir en la ecuación general. Y entonces lo que va a suceder es que para poder resolver ese tipo de problemas, necesitarían plantear un sistema de ecuaciones, de tres ecuaciones con tres incógnitas. Y se puede hacer. Es un poquito tardado, es un problema que nosotros tratamos de explicar en clase, pero casi nunca lo planteamos en un examen. ¿Por qué? Porque plantea tres ecuaciones con tres incógnitas, no es que sea difícil, pero sí sería un poquito tardado. Entonces, para poner ese ejercicio en un examen, tendríamos que dar o mucho tiempo en el examen o muy poquitos ejercicios para dar tiempo que lo realicen. Pero si ustedes buscan en diferentes libros, van a ver que se puede resolver una circunferencia cuando conozcan tres puntos cualesquiera de la circunferencia y esto se hace a partir de sistemas de ecuaciones. Ok, ahora sí, ese es el panorama que se tiene para resolver problemas de circunferencia dada una ecuación o dados sus elementos. Yo les traté de mezclar, tanto dando la ecuación como dando elementos, y espero que los hayan podido resolver. Antes de iniciar con la revisión de lo que hayan hecho, ¿alguien quiere preguntar algo sobre lo que acabo de comentar o sobre lo que acabo de decir? Yo hasta el momento no, maestro. Yo les recomendaría algo. Yo sé que a lo mejor no todos los días lo pueden hacer, pero sí les sugeriría que el día de hoy, estos primeros 7 u 8 minutos, los volvieran a escuchar, pero con su cuaderno y su lápiz a la mano, para que vayan anotando las variantes y los procedimientos, para que obviamente puedan estarles regresando o deteniendo para que vayan haciendo su apunte completo. Porque el hecho que me hayan podido seguir al momento en que hablé, a lo mejor no fue tan fácil y yo tampoco les dije, vayan escribiendo como si fuera un dictado. Entonces, pero yo creo que sí es conveniente porque este panorama que les acabo de decir va a ser muy parecido para las siguientes tres cónicas que vamos a hablar. Cuando ustedes partan de la ecuación, los procedimientos van a ser muy similares. En donde va a cambiar es cuando partan de los elementos. ¿Por qué? Porque las siguientes cónicas que vamos a ver van a tener más elementos que la circunferencia. Y en ese momento, ya que van a tener más elementos que la circunferencia, o se necesitan más elementos para poder definir cada una de las cónicas, pues son más aspectos los que deben de tomar en cuenta, ¿sí? Voy a mencionar algo que es adelantarme un poquito al tema, pero por ejemplo, cuando hablemos de parábola, ustedes necesitan saber si es vertical
o si es horizontal. Entonces ya es un primer detalle. Necesitan saber su orientación vertical u horizontal. Tienen que saber, en el caso de ser horizontal, si abre a la derecha o abre a la izquierda. Y en caso de ser vertical, si abre hacia arriba o abre hacia abajo. Entonces ya llevan dos cosas que necesitan saber. Después necesitan saber una coordenada que es la fundamental en la parábola, que es el vértice. Ya no es el centro como en la circunferencia. Se le llama vértice, pero también lo vamos a asociar con H y K. H y K se va a volver la coordenada más importante de la cónica, y en las cónicas que vamos a ver, en 3 de las 4, H y K es un centro. Solamente en la parábola se le llama vértice. Ok, entonces necesitan un vértice y finalmente necesitan una distancia o la separación que exista del vértice al foco o del vértice a la directriz. Y en ese momento acabamos de mencionar que para que yo pueda definir adecuadamente una parábola, necesito saber 4 cosas, ya no 2 como en la recta, ya no 2 como en la circunferencia. Necesito saber 4 cosas: dirección y sentido, una coordenada y una distancia. Si no tengo esos 4 elementos, no puedo saber si la dibujo horizontal o vertical, o si la dibujo hacia arriba o hacia abajo, izquierda, derecha, o si la dibujo muy grandota o muy pequeña. No voy a poder saber cómo dibujarla si no tengo esos 4 elementos. Por lo tanto, en la parábola me necesitan dar más información o más elementos para que yo pueda deducir estas 4 cosas que necesito. ¿Dónde está el vértice? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia izquierda, derecha, arriba, abajo? ¿Sí? Y en ese momento, si yo ya sé si es a izquierda, derecha o arriba, abajo, automáticamente sé dirección y sentido. ¿Por qué? Porque algo que sea horizontal solamente puede ser izquierda, derecha, o algo que sea vertical solamente puede ser arriba o abajo. Entonces, con que les digan si va hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, automáticamente ya sabrían la dirección y sentido. Horizontal abriendo hacia arriba, horizontal abriendo hacia abajo, perdón, vertical abriendo hacia arriba, vertical abriendo hacia abajo, horizontal abriendo a la derecha, horizontal abriendo a la izquierda. Pero bueno, este ya es el tema que se supone que ustedes investigaron, y que esto nada más me permite, como les decía, retomar que cuando tengo las ecuaciones, los procedimientos son muy mecanizados. Completar trinomios al cuadrado, trinomios cuadrados perfectos para poderlos factorizar como binomios al cuadrado, y saber leer los elementos que nos dan las ecuaciones. Generalmente la ecuación más importante en las cónicas es la ecuación general, pero esta ecuación general visualmente no nos aporta gran cosa. Lo que nos va a permitir conocer o saber los elementos más importantes es a lo que le llamamos las ecuaciones ordinarias. Y en las ecuaciones ordinarias se reflejan los elementos más importantes de la curva. Como ya les mencioné ahorita, en la ecuación ordinaria se va a notar si es horizontal o es vertical, si es hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda o a derecha, y dónde está ubicado el vértice, y el valor llamado P, que va a ser el valor más importante en la parábola. Bueno, entonces, estos procedimientos son muy mecanizados y son muy repetitivos. El pasar de ecuación ordinaria a general, generalmente es desarrollar operaciones e igualar a cero. En cambio, para pasar de ecuación general a ordinaria, es acomodar para completar trinomios
para completar trinomios cuadrados perfectos, y el binomio al cuadrado acomodado adecuadamente nos permite obtener la ecuación ordinaria, ya sea de una parábola, de una elipse o de una hipérbola. Entonces, los procedimientos a partir de ecuaciones, prácticamente todos son iguales y solamente dependen de mi álgebra. Términos semejantes, completar trinomios cuadrados perfectos, desarrollar binomios al cuadrado. Básicamente en eso consiste el transitar de ecuación general a ordinaria o de ordinaria a general. Y una vez teniendo la ecuación ordinaria, debo de saber leer los elementos que me entrega: dirección, sentido y colocación del punto más importante. E insisto, este procedimiento es repetitivo en parábola, elipse, hipérbola y la curva que estamos por terminar, que es la circunferencia. Y donde hay más variantes es cuando me dan datos o información, porque yo necesito saber perfectamente cómo se relaciona toda la información de cada una de las curvas. Así es que de una vez se los comento. Si la parábola no la estudiaron bien, no se preocupen. Con ustedes, como es el grupo que menos me afectó este puente que tuvimos, y que además, insisto, espero que lo hayan aprovechado, pues la podemos ver con calma el día de mañana. Y hoy me concretaría a que revisemos los ejercicios que les dejé. Pero si no estudiaron bien la parábola, sí necesito que busquen muy bien el dibujo de la parábola con sus elementos más importantes. Y tienen que encontrar puntos llamados foco, vértice, extremos del lado recto. Tienen que encontrar rectas como son directriz, eje de la parábola. Tienen que encontrar también longitudes, que es P, o separación del vértice al foco, del vértice a la directriz, la longitud del lado recto. Entonces, todo esto, si ustedes no se aprenden la figura, cómo se relaciona el lado recto, el foco, el vértice, la directriz, difícilmente van a poder plantear problemas, ¿sí? Entonces, busquen esa figura, apréndanse sus elementos, pero no solo apréndanselo como recitación. ¿Qué relación tiene el vértice con la directriz? ¿Qué relación tiene el lado recto? ¿Qué tiene que ver P con el lado recto y con la separación entre el vértice y el foco, o entre el vértice y la directriz, etcétera, etcétera? Si ustedes se la aprenden bien la figura y determinan la relación o cómo van interactuando cada elemento, la parábola igual la vamos a ver relativamente rápido. Y de la misma forma, cuando les diga tienen que estudiar elipse e hipérbola, las tendrán que estudiar de esa misma forma. Saber qué rol juega cada uno de los elementos de la curva. Bueno, ahora sí, yo ya me llevé la mitad de la clase. ¿Quién de ustedes nos presenta uno o dos ejercicios y posteriormente otra persona si nos puede presentar igual uno o dos ejercicios para que podamos revisar rápidamente resultados y sobre todo procedimientos, si fue el adecuado, si fue la deducción correcta de cómo plantear el problema? Entonces, está listo para proyectar. Si alguien quiere empezar a mostrarnos su trabajo, adelante. No es fácil dar la palabra cuando hay tantos que quieren participar. No me compliquen tanto la vida, por favor.
¿Puedo yo, profesor? Adelante. Bueno, al menos en mi caso yo lo pude realizar en mi libreta, maestro. A ver, permíteme, entonces déjame enfocarte. Claro. Ok, ya. Ok, mira, esto que acabas de hacer, aunque matemáticamente puede estar bien, no me estás entregando la ecuación ordinaria. ¿Y por qué me refiero a que no me estás entregando la ecuación ordinaria? Porque la ecuación ordinaria dice x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. ¿Qué sucede? Que en este caso la ecuación ordinaria no contempla un coeficiente diferente del 1 en la x y en la y, por lo cual tendrías que haber quitado ese 2, obviamente factorizándolo, o haber dividido todo entre 4 desde un inicio, ¿sí? Para que obviamente al momento en que completes los trinomios cuadrados perfectos, la x y la y no tengan ningún coeficiente visible, es decir, que solamente estén acompañadas del 1. Y después, otra cosa que no logro detectar, y no quisiera decir que es un error, pero por la forma en que lo estás presentando no lo detecto. No detecto si estás poniendo un signo de más o menos entre los binomios, porque recuerda que a final de cuentas, si provienen de un polinomio, tiene que haber un más o menos que los separe, porque si no, lo que tú estás indicando es el producto de dos binomios. Estoy colocando un signo más, maestro. Ah, es que no se nota, ¿eh? No, no lo alcanzo a notar en lo que me indicas. Y por lo tanto, tu H y K son falsos, porque tuviste que haber quitado el 2. Ok, profesor. Entonces, cuando factorices el 2, al momento de sacarlo, se va a convertir en un 4, o lo ideal es que tu procedimiento lo hubieras hecho desde un inicio, todo dividirlo entre 4. Si la puedes volver a presentar para decirte cómo te quedaría entonces la ecuación. Entonces te quedaría, ok, ya se nota el más. Entonces te quedaría, dividiendo todo entre 4, te hubiera quedado x cuadrada más y cuadrada menos 2x más 3y menos 3 medios o más 3 medios. No sé si es más 6 o menos 6. Se ve un poquito como con brillo, como borroso. Creo que es menos 6. Entonces sería menos 3 medios. Y ahora sí, con eso completas tu trinomio cuadrado perfecto. Entonces toma nota de lo que sucedió, de por qué lo que tú obtuviste en realidad no es el centro y el radio. ¿Por qué? Porque no hiciste la situación de la que la X y la Y dentro de los binomios no se les ve visible ningún coeficiente. O dicho de otra forma, solamente puede ser 1x o x y 1y. Y en este caso tú tienes un 2x, con lo cual no es la ecuación ordinaria. La ecuación ordinaria dice x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, y lo que esté del otro lado de la igualdad va a ser r cuadrado. Entonces creo que les di dos ecuaciones generales. Revisa si en la otra ecuación general no hiciste exactamente el mismo error. Y si no, para que lo corrijas de una vez. Sí, profesor, vi que también cometí el mismo error. Déjelo corregir. Ok, bueno. Bueno, eso sería con respecto a las ecuaciones generales, y corrigiendo ese error, el resto del procedimiento sería correcto. Nada más que ahora vas a tener cuidado, porque como escuchaste, un número te va a quedar fraccionario y no pasa nada, tiene que saber trabajar con fracciones. Y por otro lado, hay una parte que ahorita no es fraccionaria, pero que cuando la conviertas o cuando completes el trinomio cuadrado perfecto,
te va a dar otra fracción. Entonces vas a tener fracciones en dos de los diferentes términos que vas a estar trabajando. Y entonces hay que tener cuidado cuando trabajes el completar el trinomio cuadrado perfecto y cuando tengas que trabajar la suma de todos los términos independientes del lado derecho, porque vas a tener que trabajar sumas de fracciones con diferente denominador. Y eso no es nada del otro mundo, pero es algo que históricamente se equivocan mucho. Desconozco, ignoro y la verdad no logro entender cómo un alumno de esta edad, de este nivel, sigue sin poder trabajar fracciones, cuando que yo sepa las fracciones se ven desde cuarto o quinto grado de primaria, ¿sí? Fracciones, suma, resta, multiplicación y división de fracciones, se ven entre cuarto y quinto de primaria y no sé por qué llegan a vocacional o al nivel medio superior y siguen cometiendo errores en sumas y restas de fracciones. Entonces, nada más serían tener esos cuidados. ¿Algún otro comentario o alguna otra cosa que quieras comentar? Y si no, para dejarte de enfocar. Hasta el momento no, profesor. Ok. Bueno. Entonces, ¿las demás personas no quieren presentar o ya se dan por reprobados a mitad de semestre? Yo puedo presentar el siguiente, profe. Adelante. ¿Cómo lo vas a presentar para saber si te enfoco o si vas a compartir pantalla? No escuché. Ok, estás presentando en pantalla. Dice... Ay, ¿nos los puedes leer o alguien nos puede ayudar? ¿Qué ejercicio es? Es que se ve un poco borroso, no logro... Me parece que es un 3. Sí. Es el ejercicio 3. ¿Alguien me puede hacer favor de leerlo? Y a lo mejor ya con la lectura del texto yo ya podré saber si es correcto o no. Dice obtener las ecuaciones de la circunferencia que tiene un centro de 2 y 5 y es tangente a la recta 2x menos 4y más 8 igual a 0. Ok, muchas gracias. Ese es el ejercicio. ¿Me puedes decir rápidamente cómo lo planteaste, cómo lo resolviste? Pues primero saqué el radio, pero tuve que sacar de la tangente al radio de distancia entre dos puntos. Y es No. A el ver, primero. no es distancia entre dos puntos. Aunque yo ya estoy viendo la fórmula, me estás diciendo mal el concepto. No es distancia entre dos puntos. Es justamente distancia de un punto a una recta. Y en ese momento lo que haces es tomas la estructura de la recta y sustituyes el punto conocido. Entonces, eso queda en el numerador y en cambio en el denominador tiene que ser la raíz cuadrada de la suma de los coeficientes de A, es que acompaña a X, y de B, que es el que acompaña a Y. Y eso lo trabajas en el denominador para obtener una distancia. Pero entonces no fue distancia entre dos puntos, es distancia de un punto a una recta. Y una vez que tengas la distancia de un punto a una recta, esa distancia se convierte en el radio. Me parece lógico el procedimiento, pero no logro observar con claridad los números para ver si no hay algún error en operación o en
o en procedimiento. Aparentemente no, pero insisto, no logro detectar los números y aunque te estás esforzando en enfocarlo, los veo un poquito borrosos. Y obviamente es que como que hay un brillo, ya ahí como que se nota más, pero sí como que hay un brillo que no me deja observar con claridad. O alguien de los que están también observando en pantalla logra detectar con claridad los valores. Ahí más o menos ya se notan un poquito más. Me parece que está bien tu procedimiento. A reserva de que, insisto, hay operaciones que no me quedan claras, no las puedo ver con calma. El procedimiento es el adecuado. Se aplica a distancia de un punto a una recta porque el centro y la recta tangente deben de estar separados el radio, porque la tangente siempre va a ser perpendicular a un radio, ¿sí? Y entonces, en este caso, no vamos a conocer un punto en particular, sino sabemos simplemente que la recta tocará un solo punto, o como diríamos por ahí, pasa rozando a la circunferencia en un punto. Entonces se aplica a distancia de un punto a una recta. Una pregunta, aquí tú pones, estás haciendo el comparativo de AX más BY más C igual a 0. Sí, Ok. Si es que te digo, hay cosas que no distingo bien, entonces de ahí determinas que A es el 2, correcto, que B es un 4 y que C es un 8. Ok. Gracias, joven, porque tu procedimiento se ve lógico, se ve bien, aunque insisto, no te puedo revisar con más detalle algunas cosas porque veo números borrosos o hay signos que no detecto bien y por lo tanto no quiero caer en el error de decir que está incorrecto cuando a lo mejor no es así. ¿Me puedes mostrar dónde quedó tu recta? ¿Esta es tu recta? ¿A poco es vertical? pues yo así la de ¿Perdón? Es que me pones una recta que parecería vertical y me queda duda. ¿Me puedes mostrar nuevamente cómo es la ecuación o me puedes decir la ecuación de la recta? Dos x más 4y más 8 igual a 0. es menos 4y. Ok, 2x menos 4y más 8 igual a 0. Mira, aunque tu procedimiento está bien, tu aspecto gráfico sería incorrecto. Porque tu recta no podría tener esta inclinación. De hecho, tu recta tocaría en otro lado a la circunferencia. Porque para esto, esta recta, si yo primero dibujo la recta, notaría que la recta toca en menos 4,0 y en 2,0, pero en 0,2. Es decir, voy a tratar de, bueno, es que aquí no podría. No, aquí no puedo porque estoy simplemente enfocándote como un participante. Oh. Aunque tu procedimiento está bien, gráficamente es incorrecto, no se tendría que ver así el dibujo. ¿Sí? Revísenlo con un graficador y van a notar que el dibujo no queda de esta forma. ¿Alguien de casualidad tiene un graficador a la mano que pueda meter la recta y localizar el centro para observar que no es
que no se ve como el dibujo que nos muestra su compañero, independientemente de que el resto del procedimiento se ve bien, el dibujo no corresponde al problema, ¿sí? Y eso también les debe de ser de mucha utilidad. Siempre el dibujo debe de corresponder al problema, porque si no, pues siempre vamos a tener ahí una diferencia entre lo que estamos viendo gráficamente y lo que estamos trabajando analíticamente. Y cuando yo quiera obtener un punto de la circunferencia o un punto de la recta, pues no van a pasar por donde se ve en el dibujo. Ok, el planteamiento es correcto en cuestión de aplicar distancia de un punto a una recta, pero a como veo el dibujo, para los datos de la recta no corresponde. Habría que revisarlo o se pueden apoyar de un graficador para que vean que no queda de esa forma. ¿Sí? Y además también me resulta muy, muy grandota la circunferencia. ¿Cuánto dices que te dio de radio? Ya no lo proyectes en pantalla porque de todos modos no lo logré detectar bien. ¿Cuánto me dices que te salió de radio? 7.1. Es que me salió una fracción y de ahí lo saqué. La fracción que me dio fue 32 sobre raíz de 20. 32 sobre raíz de 20. Ok. 32 sobre raíz de 20. Raíz de 20 es 4. Sí. Sí estaría bien. Sería más de 7 unidades de radio. Ok, sí. El tamaño entonces puede ser adecuado, pero la recta que dibujaste no es la correcta. La recta que dibujaste tendría que verse más o menos de esta forma. A ver, voy a tratar de visualizarlo aquí. Este sería el plano cartesiano. Y si me recuerdan, ¿cuál es la ecuación de la recta? La ecuación era 2x menos 4y más 8 igual a 0. Espero que me dé tiempo de terminarlo. Ok, si esa es la ecuación, quiere decir que cuando x valga menos 4, estaríamos en menos 4,0. Estoy en el último minuto, espero poder terminar. Y por otro lado, cuando y vale 2, esto se volvería 0. Por lo tanto, aquí estaría en 0,2. Y la recta estaría aquí, pasando por esos dos puntos. ¿Y el centro de la circunferencia dónde me dicen que está? En 2,5. En 2,5. Entonces, el valor de 7 es incorrecto, 2,5 estaría por aquí.